que me ha surgido en estos días, estos tiempos, que yo, sin haber conocido a Víctor Rico Galán, me entusiasmé con otros camaradas, con ustedes, muchas gracias por eso, en recordarlo en este día. Pero le comuniqué a mis hermanas que sí militaron con ustedes en aquellos años, y ellas me mandaron, pudieron venir, viven lejos, me mandaron un mensaje para todos, y era: recuérdales a todos cómo fue una época realmente significativa, porque nos entregamos al trabajo político, al trabajo sindical, al logro de la revolución socialista, y muchos, sobre todo Marta, creíamos que la teníamos al alcance de la mano. No fue así, vinieron vicisitudes, el país ha evolucionado políticamente, pero ese momento fue inigualable. Ojalá que las nuevas generaciones que participan en política pudieran tomar el ejemplo de Víctor Rico Galán y la gente que trabajamos con él, a su lado, para hacer su papel que ahora les toca en la situación actual. Y yo les agradezco a todos y cada uno, el apoyo, la atención, la información, todo lo que me brindaron para que llegáramos a este momento, que por supuesto es un momento de ustedes mucho más que yo. Gracias. Gracias. Pedro. Gracias, Francisco. Muchas gracias por haberte dado la tarea, haberse dado ustedes a la tarea de preparar este día. Creo que a Víctor no lo olvidaremos nunca por su economía, su manera de ser, su manera de orientarnos, su capacidad analítica y de gran escrutador de la historia mundial y la historia mexicana. Víctor, a pesar de no haber nacido en México, hizo de este país y de todo el mundo su hogar, su tierra, su lugar de lucha, sin distinciones ya de nacionalidad, pero sí con un gran espíritu mexicanista a la vez. En sus artículos leíamos los mejores análisis de la realidad mexicana de cada momento, de cada semana, en la revista Siempre, algunos en otras revistas, en Política, y sus análisis eran muy atinados, además muy bien escritos, era muy claro en su expresión escrita y también hablada. Y luego aquella serie tan hermosa de artículos sobre la Cuba revolucionaria en sus primeros días, en sus primeros años, sus entrevistas personales con Fidel, con Ernesto Guevara, analizando los momentos tan tensos que vivió aquella revolución y todo el mundo por la confrontación del imperialismo norteamericano contra la revolución cubana, y Víctor estuvo en primera línea del análisis, de la declaración oportuna, de las visitas, de las fotografías, que en aquel tiempo eran pues censuradas, pero él lograba colarse porque su papel en la revista Siempre pues era muy destacado. Creo que todo eso lo hizo reflexionar mucho a Víctor sobre la realidad latinoamericana, los acontecimientos de la Revolución Cubana y los que siguieron, que fueron la muerte aquí y allá y más allá, en todos los países de América Latina, de dirigentes que intentábamos repetir la hazaña cubana y nos terminábamos más que en la tumba o en la cárcel.
Víctor, junto con otros, reflexionando, hizo el mejor análisis, a mi juicio, de la realidad mexicana. Cambió el enfoque de la vieja izquierda, prosocialista, obviamente, pero también demasiado enfocada en la cuestión soviética y en la cuestión china o coreana, y nos hizo voltear a ver la historia mexicana como nuestra raíz y como la posibilidad de un cambio al socialismo en el país. Creo que esa fue una de sus grandes contribuciones, quizá la más actual, la más trascendente para nosotros, entender a México en su concretitud y no en esa abstracción que hacíamos de un socialismo dirigido por una burocracia soviética. ¿Qué chinga le ponía Víctor a la burocracia, no? Sí, merecido lo tenía la burocracia soviética. Eso y más. Aquella burocracia que nos condujo a un atolladero en el que todavía estamos y no salimos. Bueno, no podíamos olvidar a Víctor, no lo olvidaremos. Trataremos de seguir sus enseñanzas hasta donde nos dé la vida. Se nos fue demasiado pronto. Nos dejó a muchos de nosotros literalmente huérfanos. Fue mi segundo padre, pero además mi compañero y amigo, guía, inspirador y todo lo más que yo ya no quiero seguir hablando, pero sí seguir tus pasos, Víctor. Gracias. Pues dos que tres cosas a propósito de Víctor. Yo medio participé en 68, ¿no? Pero el parteaguas no fue 68. Me acuerdo cuando se burlaban de nosotros porque leíamos los periódicos, ¿no? Los comentarios. ¿Cómo es que se atreven a creer en los periódicos, no? Decían todas las izquierdas. Y Pedro lo decía muy bien a propósito de alguno de los grupos, ¿no? Lo que leían los maoístas eran las 4 tesis filosóficas de Mao y las citas de Mao en papel arroz, ¿no? Sí. Y de México no sabían absolutamente nada, ¿no? Igual que el PC, los trotskistas, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso nos empujó mucho a pensar con nuestra propia cabeza, cuando menos en términos de las células, ¿no? Porque era muy colectivo, se construía comunidad, ¿no? Entre nosotros y entre todos articulábamos la revisión de esto, ¿no? Pero luego, a propósito de la Revolución Mexicana, hay un escrito muy temprano, 1960, donde por el 50 aniversario, que por cierto los priistas no lo festejaron, entrevistaron a 6, 7 intelectuales, incluyendo un pariente de este señor, Emilio Uranga. Les puso una friega, Víctor, a todos, excepción de Uranga, espantosa, en la perspectiva de lo que conocimos después como los documentos internos de nosotros y en la perspectiva, pues, de lo que conocemos, ¿no? El plagio de Adolfo, ¿no? Por cierto, ¿no? Pero bueno, a propósito de su mexicanismo, pero también de su patria mundial finalmente, pues hay cosas que sí arraigaron en muchos de nosotros, ¿no? Por ejemplo, a propósito de esto, yo localicé a Luis, a Paquita. Con Paquita estuvimos un día largo, así 4 o 5 horas hablando, y nos quedamos de ver una manifestación de apoyo a Palestina, ¿sí? Y bueno, tiene que ver precisamente con eso. Cuando le platico a Luis, dice, pues obvio, el internacionalismo proletario de Luis, ¿no? En fin, hay cosas que sí pesaron mucho, ¿no? Que siguen pesando en nosotros, pues más allá de que somos diferentes, claro, caminamos por diferentes rumbos porque nos quedamos huérfanos, ¿no?
Y incluso a propósito de la posibilidad de la revolución socialista. Yo creía en esa posibilidad viviendo Víctor, ¿no? Después no. Pero la verdad es que era una creencia compartida por muchos, porque siendo frontera con Estados Unidos, híjole, estaba en chino, ¿no? O sea, subjetivizábamos demasiado nuestro proyecto, pero estuvo bien. Yo creo que es importante, pues, abrir brecha en una perspectiva, aunque no necesariamente sea inmediata, ¿no? Y lo que dice Pedro a propósito de la burocracia soviética, el neoliberalismo que estamos viviendo tiene que ver con la privatización de los medios de producción soviéticos, que eso superabrió la puerta para que existiera un solo polo, ¿no? El capitalismo, ¿no? Y ellos se convirtieron en los empresarios, por cierto, ¿no? Sí, muchos de ellos. Los rateros. Sí. Entonces, bueno, la verdad es de que en el sentido estricto mucho de lo que dijo Víctor, pues ya no corresponde puntualmente, ¿no? Porque estamos en otro mundo, en otro México, etcétera. Sin embargo, la orientación y el empuje nos llevó a pensar, ¿sí? Pues abre perspectivas en el sentido de que podemos intervenir políticamente en este momento, por ejemplo, ¿no? A propósito de lo que está sucediendo, donde algunas cosas pues pueden ser recuperadas de Víctor mismo, ¿no? Para empujar, ¿no? Pero reconociendo algo que es clave, ¿no? Que también lo decía Paquita. Sí, pues yo creo que la gran aportación de Víctor, que tiene vigencia, tiene que ver con la vanguardia, el escrito de la vanguardia. La necesidad de un partido de cuadros, organizado, proletario fundamentalmente, porque son los que pueden negar la propiedad privada de los medios de producción, ¿no? Por lo demás, claro, son muy interesantes, hay que leerlos, hay incluso frasecitas ahí sueltas que, híjole, son de una profundidad del tamaño del mundo, ¿no? Y bueno, pues por eso estamos este día aquí, y pues mañana, pues a ver cómo nos va. Bueno, yo no conocía a Víctor Rico Galán, sin embargo, supe de su existencia el día en que falleció. Estaba en mi casa y fue cuando descubrí que mi madre seguía semana tras semana los artículos de Víctor Rico en Siempre. Vengo de una familia, mi padre era nacionalista, mi madre, después de la muerte de mi padre en el 70, pues empieza a estudiar el marxismo. Y en la Facultad de Ciencias Políticas se acerca al grupo de la Unidad, muy amiga de Pati Aldana. Ella era un día mayor que Víctor Rico, porque ella nació el 5 de febrero del 28. Entonces, pues mi formación, pues por mi padre, mi madre, pues desde siempre estuvo influida por los planteamientos de Víctor Rico. Y después, pues fue empezar a militar en la organización junto con mis hermanos, junto con Víctor, mi gemelo, y Luis Felipe. Y eso nos llevó a tener una participación entregada en la lucha de los electricistas. Nos tocó ser protagonistas de muchos momentos históricos para el país que hay que reivindicar, ¿no? Como fue la huelga en General Electric, la declaración de Guadalajara, y luego todo el movimiento de la insurgencia obrera y popular, que hoy en día tenemos que reivindicar, porque hoy en día el gran ausente político en el país es la clase obrera. Tenemos que reivindicar, y tenemos que reivindicar también la necesidad de la organización, no nada más obrera, sino de la organización comunitaria, de una organización que sea capaz de brindarnos una alternativa más allá de lo que es la 4T.
y parafraseando a Luis Felipe, que me decía, pues yo no estoy con la 4T, yo quiero la 5T. Y algunos hablan de la 5T, pero no hablan de la 5T como socialista. Entonces capaz que nos vamos hacia la sexta T, ¿no? Como diciéndoles, queremos un cambio y queremos un cambio no nada más en México, sí. A veces comentamos, tal vez la revolución socialista en México vendrá a la par de la revolución socialista en Estados Unidos. Porque estamos tan relacionados que no podemos pensar que México pueda transitar sin que se dé una revolución en Estados Unidos. Pero bueno, nuestro papel es dejarles este legado a las nuevas generaciones, a esos jóvenes que están inquietos por el estudio del marxismo, si los hay en Morena, y que estas enseñanzas pues se las tenemos que dejar a ellos, porque ellos son los que pueden impulsar la transformación del país. Estos jóvenes que tienen la edad que teníamos nosotros cuando falleció Víctor Rico. Entonces, para ellos tendría que ser nuestro legado. Sí, hay más. Pongan.